Muy buenos días, hermanos. Nuevamente agradeciendo a nuestro Dios por esta bella oportunidad que Él nos concede. No cabe duda que Él siempre es bueno con cada uno de nosotros. Y a pesar de las circunstancias que se nos presentan en la vida diaria, eso no cambia nuestro agradecimiento y las bendiciones de Dios. Porque hemos aprendido mediante la palabra que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un fin, tienen un propósito. Y aún, hermanos, en las enfermedades, en las carencias, en las necesidades, hay un propósito que muchas veces nuestra mente finita no nos alcanza a entender el propósito de Dios. Sin embargo, mediante su palabra, Dios nos ayuda a entender, a comprender su voluntad. Y hoy, hermanos, tenemos un tema que conocemos o que hemos titulado La copa amarga de Jesús. Y nuestra mente se remonta inmediatamente al huerto de Getsemaní, así como está en esta diapositiva, cuando Jesús está ya a unas cuantas horas para ser llevado a ser juzgado, y él está orando en lo más adentro de este huerto. Entonces, ahí tenemos una enseñanza muy profunda que hoy vamos a tratar de hacerle justicia a este tema que Dios ha ayudado para que lo tengamos aquí, hermanos. La copa amarga de Jesús, basado a Mateo capítulo 26, versículo 39. Búsquenlo, por favor. Busque, saque su Biblia, busque, por favor, en Mateo 26, 39. 26, 39, por favor. Saque su Biblia, búsquelo. Pasado a Mateo 26, 39, 26, 39. Si lo tienen, hermanos, ahora permítame su atención, por favor. O si alguien lo tiene, que lo lea fuerte, por favor. 26, 39 de Mateo, fuerte, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro diciendo: mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muy bien, gracias. ¿Sabías que la copa que Jesús bebió en Getsemaní era la sentencia de una esposa infiel? Repito, ¿sabías que la copa que Jesús bebió en Getsemaní era la sentencia de una esposa infiel? En Mateo capítulo 26, versículo 39, que ya leímos, encontramos a Jesús postrado en el huerto de Getsemaní, sudando como gotas de sangre y orando con una agonía indescriptible. Padre mío, dice el texto, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Normalmente enseñamos que esa copa es una metáfora del sufrimiento o de la muerte física de Jesús. Y aunque esto es cierto, pero para la mente de un judío del primer siglo, hablar de una copa de juicio evocaba inmediatamente uno de los rituales más aterradores de la ley de Moisés, es decir, el juicio de la esposa infiel. Le dimos, no sé qué palabra usar, hermanos, no sé qué palabra usar, pero trato en mis temas, trato de darle que la gente visualice para el domingo. Algunos yo sé que no se pueden conectar los domingos, entonces grabamos y luego subimos el video ya editado, lo subimos tanto a Facebook para que las personas que quieran cuidar sus datos no se los gaste tan pronto. Entonces subimos dos versiones o tres, una en el Facebook directamente para que ya editado, para que no
gaste datos tantos, y otra hacia YouTube. Pero ahora, hermanos, tenemos también la facilidad para traducirlo al inglés, y estamos llegando a diferentes grupos, de más de miles de grupos, de personas en un grupo que está de habla inglesa. Por lo tanto, la palabra está llegando a más personas aún todavía en su propio idioma. Y cuando yo hago eso, hago la diapositiva y lo mando a diferentes grupos, yo preguntaba, ¿qué relación hay entre la copa amarga de Jesús que tomó en el Getsemaní a Números capítulo 5, donde se habla acerca del juicio de una mujer infiel? ¿Qué comparación hay? ¿Qué relación hay? Entonces, es lo que hoy vamos a tratar de interpretar, como dice la hermenéutica, interpretar la Biblia con la misma Biblia. No vamos a ir, yo quiero que usted lo busque después, allá en Números capítulo 5, después usted en casa, para que usted comprenda este asunto. Vamos a tratar de ser lo más breve posible y ver la manera de interpretar y ver hasta dónde fue el amor, diríamos, ya interpretando o llegando al final, el amor fue tan profundo de un novio que él prefirió tomar esa copa. Y usted al final va a entender juntamente conmigo las palabras que yo estoy a lo cual me estoy refiriendo. Números capítulo 5, hermanos, habla acerca de la esposa sospechosa de adulterio. Y esta es la comparación, esto es la relación que la cual yo preguntaba cuando yo mandé la imagen de la copa amarga de Jesús. Decía, ¿qué relación hay entre la copa amarga de Jesús del Getsemaní a Números capítulo 5 relacionado con la sospecha de un adulterio, físicamente hablando? Pues dice que esto se titula o se conoce como el misterio de la sota o de la copa, de la sota. Para entender la magnitud del terror que Jesús sentía en Getsemaní, tenemos que ir al libro de Números capítulo 5. Allí se describe una ley muy específica conocida en la tradición hebrea como la ley de la sota, la esposa sospechosa de adulterio. Si un esposo tenía celos y sospechaba que su mujer había sido infiel, la llevaba ante el sumo sacerdote en el tabernáculo, y el ritual era el siguiente, es lo que menciona Números capítulo 5. Bueno, vamos a ver qué habla acerca de esto, número 5. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el ritual de número 5? ¿Cuál era el ritual? El sacerdote tomaba agua santa en una vasija de barro y le echaba polvo del suelo del tabernáculo. Luego escribía en un pergamino las maldiciones y los juicios divinos contra el adulterio. Finalmente, el sacerdote lavaba la tinta de ese pergamino dentro del agua, creando lo que la Biblia llama las aguas amargas que traen maldición. La mujer tenía que beber esa copa. Si era inocente, no le pasaba nada y era bendecida. Pero si realmente, permítame tantito, pero si la mujer tenía que beber esa copa, pero si era inocente, no le pasaba nada y era bendecida. Pero si realmente había sido infiel, el agua amarga entraba en sus entrañas, le provocaba una enfermedad terrible. Su vientre se hinchaba, su muslo caía y se convertía en objeto de maldición para su pueblo. Solamente se había la sospecha. Se tenía que llevar. Es lo que habla en resumidas cuentas, Números capítulo 5. Entonces, pero eso, hermanos, ¿qué tiene que ver con la copa amarga de Jesús que él bebió allá en el Getsemaní? Tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, y cuando lleguemos al final, seguramente usted sacará la mejor interpretación o el mejor conocimiento o la mejor edificación. El adulterio espiritual en la humanidad. Allá, hermanos, en número 5 había una sospecha.
Y el hombre, la ley le marcaba, la ley le protegía e iba con el sacerdote. Entonces se tomaba agua, resumiendo, agua, y tomaba polvo del tabernáculo y lo echaba, lo movía y le daba a la mujer. Entonces traía consecuencias esa agua al beberla esta mujer, si es que le había fallado al esposo. Si no, no pasaba nada. Entonces, vamos ahora, hermanos, al adulterio espiritual de la humanidad. ¿Qué relación hay? Pues hay mucho, hermanos, el adulterio espiritual de la humanidad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, en libros como Oseas, Jeremías y Ezequiel, Dios usa constantemente la figura del matrimonio para describir su relación con nosotros. Dios es el esposo fiel y la humanidad y su pueblo, o diríamos, hermanos, y su iglesia, es la esposa. Hay una versión en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, el cual invito a que usted lea, por favor, búsquelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Veamos qué dice la palabra del Señor. Esta traducción la dice así, hermanos. Esta traducción traduce de esta manera, la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2:16. Dice esta traducción viviente: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Repito, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero fíjense lo que aclara Dios. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Su versión dice diferente. ¿Alguien lo lee, por favor? Y la mayoría no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, dice la traducción viviente, que el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Hermanos, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están siendo, el enemigo está mandando no misiles, hermanos, sino bombas atómicas a través del internet, a través de la propaganda, y está mandando información que inclina o empuja a los jóvenes, a los adolescentes, hacia hacer actos que no son convenientes. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo comparado con esta traducción viviente. El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice Dios, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Cómo comparamos esto, hermanos, el adulterio espiritual de la humanidad? Todos sabemos que en el Génesis se nos habla acerca de la creación del hombre. Fuimos tomados del polvo y de ahí el hombre está solo, todos tienen pareja, los animalitos, las aves, todo, pero el hombre está solo. Entonces Dios, en su profunda sabiduría, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer un apoyo, le voy a crear algo para que puedan caminar juntos de acuerdo y puedan entonces caminar y que no esté solo. No es bueno, dice Dios. Entonces Él crea a la mujer y sabemos todo el proceso. Entonces, toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad ha sido creada por Dios. Esa imagen, esa semejanza de la cual habla la palabra de Dios. Pero, hermanos, fuimos creados, dice la Escritura, para darle gloria y darle honra a nuestro Dios. Sin embargo, las cosas que ofrece el mundo, lo que está diciendo primera epístola de Juan 2:16, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Es lo que ofrece el mundo. Pero si hacemos la comparación, hermanos, eso es pasajero. Es bueno tenerlo y no estamos en contra de nada de eso. Es excelente. Es bueno que un hijo de Dios viva lo menos posible en situaciones de carencia. Pero, hermanos, en muchos de los casos, la gente, la humanidad, le da la espalda a su creador. Se ha ido, diríamos, hermanos, tras dioses ajenos. Se ha ido en sentido espiritual en asuntos que nada tienen que ver con su creador. Y de esa manera se ha llegado a un adulterio espiritual. ¿Cuánta gente está adorando a dioses ajenos? A dioses que Dios nunca ha mandado, sino todo lo contrario. Desde el Antiguo Testamento se nos ordena no caer en la idolatría, no adorar dioses ajenos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los afanes de la vida, los deseos, como dice primera epístola de Juan, nos han arrastrado o han jalado a gran parte de la humanidad y le han dado la espalda a su creador. Y uno de los ejemplos que normalmente ponemos o citamos, hermanos, es el pueblo de Israel cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Cómo van caminando, pero Dios, por su comportamiento, les hace o les provoca dar vueltas y vueltas y vueltas. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Entonces le dan la espalda a Dios, se van tras dioses ajenos, y por eso Dios usa y pone en el corazón de Oseas, de Jeremías y de Ezequiel, hablando del matrimonio como un adulterio espiritual en contra de su esposo, que es Dios. Y por eso Oseas habla fuertemente en contra del pueblo. Jeremías no calla y Ezequiel hace lo mismo, defendiendo el honor de un esposo que ha sido ofendido en este sentido, espiritualmente hablando, porque el pueblo se ha ido tras dioses ajenos, le ha dado la espalda a su creador. Entonces, quien debería, hermanos, la afirmación, volviendo al texto de 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, la afirmación, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Es una verdad bíblica escrita en la cita que dijimos. Este versículo explica que la vanidad y los deseos terrenales pertenecen al sistema del mundo, el cual es pasajero. Es decir, en detalle, los deseos de la carne son los impulsos naturales por buscar placer o pecar. Un ejemplo es comer en exceso, el enojo descontrolado o la pereza. Es como buscar saciar la sed con agua salada. Nunca es suficiente y siempre quieres más. La vanidad de la vida, interpretando primera de Juan, la vanidad de la vida, también llamada vanagloria, es el orgullo por lo que se posee, por lo que poseemos. Nuestra apariencia o nuestros logros. Es el deseo de aparentar y compararte con los demás, buscando la aprobación del mundo en lugar de la de Dios. En contraste, hacer la voluntad de Dios trae paz duradera. El apóstol Juan recuerda que este mundo y sus deseos malos pronto se terminarán, pero quien sigue a Dios vivirá para siempre. Por eso, Dios pone también en el corazón de aquel hombre de Dios, en primera de Juan, el apóstol Pedro también, y habla, dice que estemos contentos con lo que tengamos. Estemos contentos con lo que tengamos. Es decir, vivir una vida piadosa. Estar contentos con lo que tengamos, porque los que se quieren enriquecer, ¿qué pasa, hermanos? Dice que caen en lazos del enemigo y en situaciones dañinas. Entonces, el ser humano, y por qué no mencionarlo, hermanos, algunas veces entre los cristianos también cometemos el adulterio espiritual. Nos alejamos de Dios. Nos vamos tras cosas que no son lo que Dios ha ordenado. Veamos. Nosotros fuimos, en esta diapositiva, le hemos escrito, nosotros fuimos tras otros amantes espiritualmente hablando, y no nos referimos solamente a una idolatría, hermanos, sino que también en muchos casos es el orgullo, la idolatría, el pecado y la rebelión
Nosotros éramos la sota, es decir, la esposa adúltera, espiritualmente hablando, que fue sorprendida en su engaño. A nosotros correspondía presentarnos ante el tribunal del cielo. Nosotros deberíamos estar o presentarnos ante el tribunal del cielo. Nosotros éramos los que deberíamos ser juzgados por Dios. Nosotros éramos los que deberíamos tomar esa copa amarga de la que tomó Jesús allá en el Getsemaní. Pero nosotros fuimos los infieles, espiritualmente hablando. Fuimos nosotros amantes, el dinero, el orgullo, la idolatría, el pecado y la rebelión. Espiritualmente hablando, nosotros éramos la sota o la esposa adúltera que fue sorprendida en su engaño. Por ley, a nosotros nos correspondía presentarnos ante el tribunal del cielo. A nosotros nos correspondía tomar esa copa llena de nuestras propias maldiciones y del polvo de nuestra naturaleza terrenal. Estábamos destinados a beber las aguas amargas del juicio eterno. Porque el ser humano normalmente tiene la tendencia hacia las cosas materiales. Por eso Cristo, Él menciona y dice que nosotros oremos y que velemos, porque la carne es débil. La carne siempre va a buscar, o normalmente siempre va a buscar las cosas que le agradan. Y si usted se da cuenta, algunas de las veces se le da más tiempo para el asunto de la carne que a las cosas espirituales. Por eso la Escritura menciona que debemos tener balanceado nuestro ser. Ni buscar lo espiritual, pero también las necesidades que corresponden a cada uno. Pero balanceado para que no haya ningún problema. Hemos dado un tema hace ya un par de meses que le llamamos el equilibrio de la vida. Las cosas tienen que estar equilibradas, hermanos, para que las cosas funcionen en Cristo, tanto en la vida como espiritual, debe estar equilibrada, lo material y lo espiritual. Y cuando logramos un balance en nuestra vida, entonces es cuando viene el fruto conocido como la paz, la tranquilidad. Pero en algunos de los casos, ¿cuánta gente afuera le ha dado la espalda a su Creador? Se ha olvidado de Dios y la gente vive como si Dios no existiera, como si algún día no fuera a presentarse ante el tribunal de Cristo. Todos, dice la Biblia, todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Ahora bien, aquí, hermanos, es donde viene la culminación, donde entramos en el terreno del clímax de este tema, de la interpretación de la palabra del Señor, y es donde damos la respuesta a la pregunta cuando yo hice la diapositiva y la envié, diríamos, a muchas partes del mundo. ¿Qué relación, era la pregunta, qué relación hay entre la copa amarga de Jesús, la que él toma en el Getsemaní, con la copa de maldición de Números capítulo 5? Bueno, aquí está, hermanos, la respuesta o la interpretación. El novio que bebió la condena. ¿Qué es lo que mueve a una persona enamorada para hacer cosas que pensó que jamás iba a hacer? El amor. Por eso dice la Biblia que el amor es un sentimiento, es una emoción indescriptible, no encuentro la palabra adecuada, que hace, hermanos, que las cosas cambien, solamente por amor. El novio que bebió la condena es, en Números, la mujer que debería tomar esa copa. Pero en el Nuevo Testamento, en el Getsemaní, Jesús, al tomar esa copa, metafóricamente hablando, aquí es, hermanos, donde el amor de Getsemaní te rompe el corazón. El amor en el Getsemaní nos rompe nuestra vida en dos o en pedazos, porque quien debería pagar y beber esta copa amarga era la humanidad misma. Pero sin embargo, el novio es quien la toma. Cuando Jesús está arrodillado en el huerto, mirando el contenido espiritual de esa copa, él no estaba viendo solo latigazos y clavos. Él estaba viendo la copa de la sota, estaba viendo las aguas amargas
llenas de la maldición del adulterio de toda la humanidad, hablando espiritualmente. La copa estaba destinada para la esposa infiel, pero el novio perfecto y sin mancha dio un paso al frente en un acto de gracia incomprensible. Jesús le dijo al Padre: no le des la copa a ella, dámela a mí. Yo beberé la maldición que ella merece, para que ella pueda ser declarada inocente. Él tomó la copa de aguas amargas hasta la última gota. En la cruz, su cuerpo fue hinchado por los golpes, maldito y destrozado, sufriendo exactamente los síntomas espirituales de la esposa adúltera. Él asimiló nuestro juicio para que la esposa, o sea, la iglesia, pudiera presentarse en las bodas del Cordero vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Entonces, quien debería tomar esa copa, de acuerdo al número 5, no la toma, sino que el novio, Jesús, dice que él la pide mejor al Padre. Y de esa manera, nosotros hemos llegado, hermanos, y podemos aquí amanecer, tomar todo el resto del día, y podemos amanecer citando y explicando textos de la Biblia, donde nosotros que antes caminábamos sin Dios, donde nosotros, estando alejados de la promesa, sin Dios en el mundo, a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, a través de que Él toma esa copa amarga, que debería ser la mujer, sin embargo, Él se da un paso adelante y dice: yo la tomo en vez de esa mujer. Y carga los pecados de toda la humanidad allí en la cruz. Él sufre, Él está de acuerdo en todo el sufrimiento. Por eso, cuando Él está en el Getsemaní y la Biblia menciona que Él está orando intensamente, esa palabra intensamente tiene una profundidad que la mayoría de los que hemos predicado de eso no le hemos hecho justicia, porque no encontramos las palabras adecuadas que puedan llegar al significado tan profundo de esa intensidad, de ese estar orando intensamente, de tal manera que Jesús, dice la Biblia, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y ya se ha discutido acerca de eso, si Jesús sudó sangre o no, pero la medicina actual menciona que sí se puede llegar a sangrar por los poros. Y yo he citado cuando di ese estudio que muchas veces en nuestro ojo, en nuestro iris, la parte blanca, algunas veces se llena de sangre. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces se toma un medicamento fuerte y rompe los vasitos de la vista y se llena una parte de sangre en el ojo. Hermanos, no es la excepción en la piel. En la piel también es posible, dicen los médicos, los dermatólogos, los que saben de esto, que sí es posible que una persona, y han sudado, porque hay hasta evidencia de personas que han sudado sangre a través de su piel. Por eso, Jesús, cuando dice ya como gotas de sangre, entonces no dudamos de que fue tanta la agonía, fue tanto lo que Él estaba cargando, el adulterio espiritual de toda la humanidad que se ha alejado de Él, y Él decidió tomar esa copa para poder así librarnos a cada uno de nosotros del castigo que cada uno merecía. Por eso, ahora nosotros podemos, hermanos, presentarnos ante Dios sin ninguna culpa. Podemos llegar a Dios y decirle que ya hemos sido limpiados a través de la obediencia que nosotros hemos hecho mediante la palabra de Dios. Y vamos al final. Deseamos que no iba a ser algo largo, hermanos. Una reflexión para nosotros hoy. Una reflexión para nosotros hoy. A veces el enemigo, que es el acusador de nuestros hermanos, se acerca a ti para recordarte tu pasado. Te recuerda las veces que le fallaste a Dios. Te acusa de ser infiel porque caíste en el mismo pecado otra vez. Te hace sentir sucio, indigno, y te convence de que en cualquier momento Dios te va a obligar a beber el castigo que te mereces. Pero el misterio de la copa de Getsemaní
Destruye esa mentira para siempre. El juicio del adulterio espiritual ya no existe para ti. El novio ya bebió la copa. No queda ni una sola gota de maldición en el vaso. Cuando la justicia divina te mira hoy, no ve a una persona desleal y manchada por el pecado. Ve a la novia amada, perdonada, y el pecado, ve a la novia amada, perdonada y completamente purificada por el sacrificio de su Salvador. Sí, hoy, posiblemente, hermano, hoy sientes el peso de la culpa. Levanta tu cabeza. Deja de intentar castigarte a ti mismo por tus errores pasados. Tu esposo celestial ya pagó el precio de tu infidelidad con su propia vida, simplemente porque su amor por ti era más grande que tu pecado. Por lo tanto, el esposo en el Getsemaní, en la cruz y a través de su resurrección, ha tomado la copa, aquella copa que comparada con Números capítulo 5 ya fue tomada. Por lo tanto, hermanos, hemos sido nosotros lavados. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas 3:27 de Gálatas y dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Estamos revestidos, estamos protegidos del Señor. Por eso todo aquello, hemos hablado de las culpas, hemos hablado de aquellas faltas ante Dios que a veces nos hacen la vida pesada, nos hacen en nuestros pies, en nuestras rodillas pesada nuestra vida, de tal manera que nos cuesta caminar, nos cuesta por el pesar que uno lleva a veces en el alma. Pero ya eso ha sido tomado, ya eso ha sido pagado. Ya eso, hermanos, ya está completado. Como decíamos en el tema anterior, consumado es. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.